Muy buenos días, queridísima familia de Dios. Un saludo muy especial. Les habla Juan Alberto Echeverry, laico comprometido de la Iglesia Católica. Bienvenidos una vez más a esta meditación y oración del Evangelio del día sábado 22 de abril de 2023. Gracias por estar presentes. Una cordial bienvenida para los que se vinculan por primera vez a este canal. Vamos a orar. Vamos a comenzar este día orando, a ponerle al Señor nuestras cuitas a los pies de Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre de amor, de bondad y misericordia, tú que estás en todas partes, tú que eres omnipresente, omnisciente y omnipotente, venimos aquí a tus pies, porque en ti no hay tiempo ni distancia, no hay hora ni lugar. Estás en todas partes, Señor. Por eso para nosotros puede ser la madrugada, el atardecer, pero para ti es un eterno presente. Y aquí, a la hora que sea, venimos a tu presencia a colocar nuestra vida, a decirte, te estamos buscando, Señor, con un corazón necesitado, pero también con un corazón agradecido. Te buscamos, Señor, porque necesitamos de ti, porque tú eres el Dios de la vida, porque tú nos bendices, tú nos creaste, tú nos amas, Señor. ¿Cómo no buscarte? Queremos postrar a tus pies toda nuestra vida y aceptar tu perfecta voluntad sabiendo que tú quieres un mayor bien para cada uno de nosotros. Hoy te colocamos nuestras necesidades, nuestras angustias, nuestros temores. De manera especial te colocamos nuestra familia y nuestros proyectos, para que todos sean guiados bajo el orden divino. Padre del cielo, queremos estar a tus pies. Queremos como María buscarte y pasar a tus pies para llenarnos de ti y de tu palabra. Queremos que tú nos llenes de tu amor y nos unjas con la unción de tu Santo Espíritu. Ven, Espíritu Santo Paráclito, ven y llénanos de ti. Ven a esas casas donde hay dificultad, donde hay tribulación, donde hay enfermedad. Ven y apresúrate en socorrernos. Ven, Espíritu Santo, y dale luz a las mentes y los corazones que están confundidos, que están desesperados. Ven a sanar los corazones heridos por diferentes causas, abusos, violaciones, rechazos, golpizas, defraudaciones, robos. Padre, hoy te pedimos en el nombre de Jesús que nos bendigas a todos. Y queremos pedirte perdón también por nuestros pecados, porque sabemos que te hemos ofendido. Perdónanos, Señor. Yo te invito, hermano y hermana, que tú desde lo profundo del corazón le pidas perdón al Señor por tus propios pecados. Y vamos a confiar en su misericordia, en que Él nos perdona los pecados. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven, Paráclito. Todo esto lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús y por la intercesión de la Santísima Virgen María. Amén y amén. Pues muchas gracias, mis queridos hermanos, por estar presentes. Vamos de lleno con la lectura de este día. Primera lectura tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 6, versos 1 al 7. En aquellos días, al crecer el número de los discípulos, los de lengua griega se quejaron contra los de lengua hebrea, porque en el servicio diario no se atendía a sus viudas. Los 12, convocando la asamblea de los discípulos, dijeron: no nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos del servicio de las mesas. Por tanto, hermanos, escoged a 7 de vosotros, hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y los encarguemos de esta tarea. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. La propuesta les pareció bien a todos y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se les presentaron a los apóstoles y ellos les impusieron las manos orando. La palabra de Dios iba creciendo y en Jerusalén se multiplicaba el número de discípulos, incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, siguen las historias creciendo, sigue la enseñanza para todos nosotros como iglesia, como comunidades, como parroquias. Y esta lectura es hermosísima, porque también nos trae una enseñanza bastante interesante. Dice que iba creciendo el número de los discípulos, pero como en todo, siempre hay problemas, siempre hay gente que se queja. ¿Y por qué nos quejamos? Pues porque el crecimiento siempre trae dificultades. Cuando tú trabajas en una empresa y la empresa crece, entonces siempre hay dificultades de espacio, hay dificultades de efectivo disponible, siempre hay dificultades de producción, hay siempre dificultades. Cuando la familia crece, igual hay problemas económicos, hay dificultades de acomodación,
Siempre hay dificultades. Cuando el ser humano crece físicamente, empiezan a dolerle las rodillas, empiezan a dolerle los tobillos, empiezan a cambiar de dientes, empiezan a tener problemas emocionales. Siempre hay dificultades. Pues era obvio de esperar que cuando la iglesia crece, pues siempre va a haber dificultades. Hay de todo tipo de dificultades. En este caso, la dificultad era realmente el tiempo de la asistencia. Vamos a decir que aquí no había envidias, que no había unas peleas graves, pero sí se estaban quejando de que no había una asistencia oportuna a las viudas de los griegos. Recordemos que estaban hablando de los griegos y de los judíos. Los de habla griega se quejaron concretamente porque no recibían ayuda. Y hay mucha gente que se queja, porque a veces están también detrás de las ayudas monetarias, de las ayudas físicas en general. Pero bueno, para los dirigentes, para los sacerdotes y para todos, creo que esta palabra de hoy nos tiene que dar una enseñanza muy clara. Fíjate que los discípulos no dijeron, no, déjense de esos problemitas, miren a ver cómo lo resuelven, nosotros estamos muy ocupados. No, no lo dijeron. Convocaron a todos, oraron y dijeron, no está bien que nosotros nos dediquemos a servir a las mesas y descuidemos nuestro trabajo de evangelización. Por eso busquen ustedes 7 hombres llenos de Espíritu Santo y hombres bien formados de buena fama, para que entonces los enviemos a que sean ayudantes, para repartir ellos en las mesas de las viudas. Y esto es interesante porque fíjate que muchas veces uno se cierra a los comentarios. Cuando en una parroquia, cuando en una comunidad hay comentarios, hay quejas de las personas, por algo es. Yo no tengo que decir, no, pues aquí no pasa nada, deje hacerme el de los oídos sordos o decir, miren a ver cómo resuelven ustedes. No, Pedro tomó cartas en el asunto y eso es lo que trata de hacer siempre la iglesia. Mirar qué es lo que está aconteciendo alrededor del mundo y tratar de tomar cartas en el asunto para resolver el asunto. En este caso, de una manera muy sabia, Pedro dice, no está bien que nosotros nos dediquemos a atender estas mesas y descuidemos el Evangelio. Por tanto, busquen 7 ayudantes para que ellos se dediquen a eso y nosotros nos dedicaremos a orar y a predicar el Evangelio. Mira qué tan importante es la predicación del Evangelio. Cuando muchos hermanos en la iglesia, en la fe, nos dicen muchas cosas, de hecho a mí alguna vez algún hermano pues católico y de una comunidad X, de un país X, no voy a decir cuál, me dice, hermano, ¿usted por qué tiene que vivir del Evangelio? Trabaje para que se sostenga. Ok, yo puedo trabajar, yo no tengo ningún problema. Yo puedo trabajar. De hecho, yo era empresario, yo he tenido empleos, yo no tengo ningún problema en trabajar. Desde pequeño estoy trabajando. Pero predicar el Evangelio requiere estudio. Predicar el Evangelio requiere tiempo, requiere disposición, requiere traslados, requiere ir a un lugar, requiere ir al otro. Porque predicar el Evangelio es una tarea fundamental. Ahora bien, no somos nosotros los que nos enviamos, es el Señor quien nos envía. Y si yo estoy anunciando el Evangelio y estoy predicando el Evangelio porque me llaman a que lo prediquen de diferentes comunidades, por algo será. Jamás en mi vida he llamado a una comunidad a decirle, mire, ¿sabe que voy para allá a ver si les predico? Jamás, porque entonces ahí me habré enviado yo. No, nosotros somos enviados por el Señor. Y si el Señor está poniendo trabajo es porque el Señor nos quiere usar a nosotros. ¿Y quién soy yo para decir entonces que no lo voy a hacer? Si yo no lo hago, pues otro lo hará. Pero la predicación del Evangelio es fundamental. Y por eso es fundamental prepararnos para poder predicar el Evangelio. No se trata de que quiero predicar para que me aplaudan o para que me vean o mire lo importante que soy, no. Se trata de anunciar el Evangelio porque es un tesoro que tenemos que cuidar con la mayor disponibilidad todos nosotros. Pues bien, nombran a 7 ayudantes, entre ellos a Esteban, a Felipe, a Prócoro, a Pármenas, a Timón. Bueno, nombran 7 ayudantes para que ellos se encarguen de la administración, casi que para que se encarguen de la pastoral familiar. Ellos se encargarán de otras cosas. Pero los ayudantes que han nombrado 7, pues los han nombrado precisamente para que ayuden. ¿Y qué hacen? Pues le imponen las manos y oran por ellos. Y eran hombres ungidos, hombres de buena fama y que tenían en su plenitud el Espíritu Santo. Les impusieron las manos sobre ellos y oraron por ellos para enviarlos a hacer el trabajo que tenían que hacer. Esta historia es muy buena porque es una historia donde, por ejemplo, Esteban fue nombrado como diácono, digámoslo así, fue nombrado para ayudar en las mesas. Sin embargo, Esteban se dedicó también a predicar. No quiere decir que si no hace una cosa no pueda hacer la otra. Por supuesto que yo también puedo cantar un canto, por supuesto que yo también puedo de pronto tocar la guitarra, por supuesto que yo también puedo dedicarme a servir en la cocina, en los retiros espirituales. Pero estoy llamado a predicar.
Pero si me ponen a servir, pues serviré. Acordémonos que Esteban murió predicando el Evangelio, apedreado, que la gente no le podía hacer frente a su sabiduría porque estaba lleno del Espíritu Santo. Así sucede. Mira, muchos de nosotros tal vez hemos sido en alguna parte nombrados para algo, pero nos toca hacer muchas cosas más y esto lo debemos aceptar también. Pero es fundamental que se custodie el Evangelio para que la obra siga creciendo en todo el mundo. Es que uno de los elementos más importantes para que crezca la obra es el conocimiento, pero el conocimiento de la verdad, de la sabiduría que viene de lo alto. Por eso buscamos nosotros la manera de anunciar el Evangelio con valentía todos los días de nuestra vida. Al final dice aquí, se los presentaron a los apóstoles y ellos les impusieron las manos orando, es decir, una misión, una entrega. Y muchos de nosotros a veces nombramos personas sin orar por ellos, sin dejar que la gracia de Dios sea la que obre en esos corazones. Por eso es tan importante este acto de imponer las manos. Lo hablo fundamentalmente en el libro de Dones y Carismas, una experiencia para todos. Es necesario imponer las manos. Imponer las manos es un acto de cobijo, es un acto como de transmisión de Espíritu Santo. Y con esto no estoy hablando del sacramento de la confirmación, de ninguna manera. Esto no raya con la confirmación. Estoy hablando de que es necesario transmitir esa unción, transmitir ese cobijo del Espíritu Santo a todos los que vamos desarrollando este proceso espiritual en nuestra vida. A mí particularmente, laicos, también me impusieron las manos hace 36 años ya casi. Y por eso estoy haciendo lo que hago, pero estoy bajo el cobijo de la iglesia y tengo quien me dirija en mi vida particular y pertenezco a mi comunidad que se llama Fundación Católica IMA y a la Fundación Católica Cristo Vive Hoy. Mira lo que continúa diciendo aquí. La palabra de Dios iba creciendo y en Jerusalén se multiplicaba el número de discípulos. Incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe. Bueno, este es otro dato también muy importante. Porque parece mentiras, uno podría desplazarse a esa época, sacerdotes judíos que aceptaron la fe cristiana. Perfecto, maravilloso. ¿Cómo sería de importante y de fuerte el mensaje que los sacerdotes, que se supone que conocen de Dios, que se supone que conectan al pueblo con Dios, aceptan el cristianismo? Esto quiere decir que aquí hay una verdad fundamental. Si no, un sacerdote no lo aceptaría. Pero también nos sirve a nosotros para entender que muchos sacerdotes necesitan también conversión. Qué pena que lo diga, pero así es. Hay muchos sacerdotes, no hace mucho tiempo, iba con mis hijos a misa, con mis pequeños iba a misa en su momento, después de que ellos habían visto tantos milagros en la vida y el sacerdote estaba predicando el evangelio de los milagros de ese tiempo. Y entonces dice el sacerdote ya mayor, dice, ¿ustedes creen que los milagros existen? Pues no existen. ¡Wow! Mis hijos se miraban unos a otros y se codeaban y me codeaban aquí, pero papá, nosotros hemos visto los milagros. Hay muchos sacerdotes que necesitan conversión, que también necesitan creer, que también necesitan la unción del Espíritu Santo. Muchos de ellos, aunque tengan el Espíritu Santo, lo tienen apagado, lo tienen contristado, como dice la palabra de Dios. Y por eso sus parroquias muchas veces no crecen. Se vuelven en una rutina, en una administración solamente de sacramentos rutinaria, sin avivar el fuego de esas comunidades o de esas parroquias. Y por eso necesitamos orar por ellos y también endulzarlos con el Evangelio. Un Evangelio que crezca a la medida de Cristo, que crezca a la medida de la Iglesia. Si nosotros nos devolvemos estos 2 días que leíamos cómo el número de creyentes iba creciendo cuando Pedro y los apóstoles predicaban, pues yo pregunto, ¿por qué será que en las parroquias no crecen? En muchas parroquias no crecen. ¿Por qué será que a veces va un sacerdote a una parroquia y florece inmediatamente esa parroquia? A los 15 días, al mes, a los 2 meses tú ves esa parroquia llena, las misas llenas. Un sacerdote que trabaja por su comunidad, que trabaja con entusiasmo, que trabaja con el don del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo está en pleno en la sabiduría en ese sacerdote. Eso se nota. Pero hay sacerdotes que llegan a lugares a apagar la fe, el impulso, el ánimo, la valentía y la unción del Espíritu Santo en diferentes parroquias. Yo lo he presenciado. Y con esto, mis queridos hermanos, no estoy hablando mal de ningún sacerdote específicamente. Como laico, me encanta ir a una comunidad que esté viva, que se sienta la vivacidad de esa comunidad, que se sienta la unción, que se sienta el amor, que se sienta el compartir, que se sienta que hay hermandad y unidad, porque por supuesto también, que es el mismo caso de lo que comenzamos a leer aquí, que muchos empiezan a crecer en las comunidades y empieza a haber discordias y envidias, que me miró, que no me miró, que a mí me escogieron, que a mí no, que pusieron a cantar a este, que al otro no lo pusieron a cantar, que este sí lee, que porque a mí no. De todo eso va a haber en la viña del Señor. Pero nosotros no nos preocupemos, tenemos que pedir la unción del Espíritu Santo, ser valientes para dejarnos guiar
por esa unción del Espíritu Santo, pero sobre todo que también nuestros sacerdotes sientan que los laicos, que los que estamos alrededor de su parroquia necesitamos un sacerdote dispuesto a hacer crecer el Evangelio. Hace muchísimos años leí un pequeño libro que no es católico, y esto lo digo con reserva de sumario. Un libro, no voy a decir el título porque no quiero que estén pensando que yo estoy patrocinando libros que no son católicos, pero lo leí y me sirvió de todas maneras. Un libro que tenía que ver con la predicación, que tenía que ver específicamente con la homilía. Y como en este libro dice que muchos personajes, vamos a hablar de sacerdotes, se dedicaban a pintar el templo, se dedicaban a las sillas, a recoger para los fondos, para no sé qué, para así se más, pero descuidaban el estudio de la palabra de Dios, descuidaban el Evangelio de Dios. Y esto es lo que nos hace pensar que es muy difícil que nosotros podamos tener realmente una gracia especial para poder predicar el Evangelio. Ojalá nos dediquemos a esto. Vamos con la lectura del Salmo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los pueblos. Dad gracias al Señor con la cítara, tocad en su honor el arpa de 10 cuerdas. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Los ojos del Señor están puestos en quien los temen, en los que esperan su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, este es un salmo de alabanza, pero también es un salmo de clamor a Dios. Por eso dice que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. ¿Por qué? Porque ya somos cristianos, ya somos católicos. Ahora lo que tenemos que hacer es esperar la misericordia, porque así lo esperamos. Ya nosotros estamos bautizados, ya estamos dentro de la iglesia. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que esperar en la misericordia de Dios y también ser misericordiosos con los demás, porque así como lo dice la segunda estrofa, el Señor ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Tenemos que ser justos y tenemos que caminar de manera derecha. Los ojos del Señor están puestos en quien lo teme, en los que esperan su misericordia para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Confiemos en que el Señor está haciendo su obra en nosotros, en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, pero también en nuestras familias. Tengamos eso claro. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, tomado del capítulo 6, versos 16 al 21. Al oscurecer, los discípulos de Jesús bajaron al mar, embarcaron y empezaron la travesía hacia Cafarnaúm. Era ya noche cerrada y todavía Jesús no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y el lago se iba encrespando. Habían remado unos 25 a 30 estadios cuando vieron a Jesús que se acercaba a la barca caminando sobre el mar y se asustaron. Pero él les dijo: «Soy yo, no temáis». Querían recogerlo a bordo, pero la barca tocó tierra enseguida, en el sitio a donde iban. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, tenemos esta segunda parte del Evangelio de Juan en el capítulo 6. Recordemos que ayer lo querían hacer rey. Jesús se fue y se fue a un cerro a orar. Luego sus discípulos se embarcaron, los dejaron orando solo y ellos se fueron en el lago en la barca. Pero dice que ya cuando iban remando 15 o 20 estadios allí, vieron a Jesús venir caminando sobre el agua y se asustaron. Bueno, uno de los elementos que nosotros tenemos que entender es que para que haya milagros, verdaderos milagros como los que hace nuestro Señor Jesucristo, necesitamos pasar tiempo a solas con nuestro Padre Dios. Eso era lo que hacía nuestro Señor Jesucristo, pasar tiempo a solas con Dios. Pasó tiempo a solas y pudo caminar sobre el agua, incluso caminó por todo el lago, porque fíjate que cuando lo fueron a recoger ya tocó tierra. Así que ya Jesús había caminado un largo rato sobre el agua. Los milagros del Señor son duraderos. ¿Y esto qué quiere decir? Que los milagros del Señor nos van a acompañar todo el tiempo. Cuando tú lees el libro del Apocalipsis en el capítulo 21, donde habla del lago,
que fueron al otro lado del lago de azufre que arde. Estamos hablando de que antes de llegar a la gloria de Dios hay un lago que es el lago de la condenación. En este mundo podemos transitar por el lago de la condenación o por el lago de la salvación y llegar al otro lado, que es la salvación. Jesús va detrás de sus apóstoles, no espiándolos, sino estando asegurándose que van a llegar al otro lado del lago. Y camina por encima del agua y hace los milagros que sean necesarios para que lleguen al otro lado. Qué cosa tan importante esta. Allí está la compañía de Jesús, pero muchas veces no nos damos cuenta. Y cuando nos damos cuenta nos asustamos porque es como un espejismo. ¿Será que sí puedo? ¿Será que Dios sí existe? ¿Será que ese es Jesús el que me trajo hasta acá? ¿Será que he podido hacer estas cosas porque Dios quería su gracia? ¿O fue que yo me las inventé? ¿O fue que de pronto yo tal vez estuve de buenas? No, mi querido hermano, no te asustes. Dios está contigo. Dios te está cuidando. Dios milagrosamente va caminando detrás de ti para que llegues al otro lado del lago. Dios vence toda fuerza de la naturaleza con tal de llevarte a ti a la eternidad. Por eso, en estos días que leíamos los milagros de Jesús, cuando hablaba Nicodemo con Jesús que le decía, Maestro, sabemos que tú vienes de Dios porque nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Pues precisamente los milagros de Jesús eran milagros muy especiales, porque eran milagros que daban una vida eterna. El milagro de caminar sobre el agua no era porque, ay, vean tan chévere que voy esquiando aquí en el agua. No, no tiene nada que ver con eso. Estoy caminando detrás de ti en el mar de tus dificultades. Estás en el lago de esta vida difícil para llegar al otro lado y por eso el mar por temporada se encrespa y se pone difícil, pero Jesús está ahí atrás vigilándote, va caminando detrás de ti. A veces tú te quieres asir a Él, pero Él te quiere decir tranquilo, sí que vas a llegar, porque aquí estoy vigilando tu vida. Hoy el Señor te está diciendo, hijito, hijita, estoy caminando detrás de ti. Sé que la vida te ha traído problemas. Sé que se levantan dificultades, como las que se levantaron en la iglesia, como las que se levantaron con los de habla griega y los de habla hebrea. Sé que se levantaron diferencias de murmuración en muchas partes. Sé que te han sacado de otras partes, pero aquí voy detrás de ti. En medio de la tempestad, en medio del lago difícil, aquí voy detrás. No tengas temor. Yo estoy buscando que tú llegues al otro lado, que llegues a la eternidad, a la salvación, porque tú eres mi discípulo. Tú me has dicho sí y yo te voy a cuidar. Por eso decía el Salmo, el Señor está cerca de los que le temen. Qué rico que nosotros podamos sentir este abrigo del Señor, este cuidado del Señor y que podamos llegar al otro lado, porque Jesús viene caminando detrás de nosotros. Pero fíjate, tenemos nosotros que remar. Jesús no les dijo, quiten de ahí que yo los voy a llevar, aquí viene el superhéroe a salvarlos del... No, no viene a eso. Él quiere que tú remes, que tú estés en medio de la dificultad porque allí te va a fortalecer. Él quiere que tú creas que es Él el que te está cuidando, pero tú tienes que poner tu parte. En todas las historias de la Biblia, en todos los mensajes, nosotros tenemos que poner nuestra parte. Ayer cuando hablábamos de la multiplicación de los panes y de los peces, ¿quién puso los panes y los peces? Un joven que tenía 5 panes y 2 peces. Pero el otro, que era Felipe, si mal no estoy, entonces le dice, estos 200 denarios, todos tenemos que poder poner lo que tenemos para llegar al otro lado. Pero Jesús va detrás de nosotros, venciendo todo obstáculo difícil. Imagínate que el viento se encrespó. No alcanzó a voltear la barca, hubiera derribado a un solo hombre que no tiene casi peso, pero Dios hace un milagro especial. Dios te está cuidando porque Él es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Dios Padre de amor, queremos darte gracias por nuestro amado Jesucristo. Amado Jesús, queremos darte gracias porque tú cuidas nuestra vida. Gracias por el don del Espíritu Santo. Gracias por estar en la iglesia. Gracias por darnos trabajo. Gracias, Señor, por conocer la verdad. Gracias porque tu evangelio nos edifica. Aquí postramos nuestra vida delante de ti. Ayúdanos a ser valientes y amarte hasta la eternidad. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús y por la intercesión de la Santísima Virgen María. Amén y amén. Pues muchas gracias, mis queridos hermanos, por estar presentes. Los invito, como siempre, a que compartan estos videos y a que se suscriban al canal, que activen la campanita de las notificaciones para que reciban la notificación cuando voy subiendo los videos. Si Dios quiere, nos veremos mañana en un nuevo video. Chao, chao.